Hola y muy buenas a todos al primer vídeo de Java más XML en el cual vamos a ver en plan cómo utilizar XML, sacar el propio documento XML los datos y utilizarlos como si fuese un fichero en Java. Y para ello vamos a tener un XML de referencia. Este primer vídeo solamente lo voy a hacer para ustedes, em, con un poco de teoría para explicar cómo va a funcionar las clases, métodos que va a tener dentro el programa y que va a hacer funcionar pues y hacer que podamos recoger todos los datos desde de aquí. Entonces, para ello vamos a necesitar tres clases. El primero, el Document Builder Factory, el Document Builder y el Document. Estas tres clases, lo que no se puede hacer es tratar de sacarlo sin ninguna de estas, porque entonces va a fallar. Están realmente divididas porque cada una cumple una funcionalidad dentro de todo el código de Java. La primera sería el Document Builder Factory. El paquete de la clase es este, que podéis ver aquí, y funciona de la siguiente manera. Es como si fuese una especie de fábrica. Y de lo que se encarga es de dar instrucciones para leer el XML. Esas instrucciones se las da al Document Builder, que va a ser como una especie de trabajador, el cual vamos a generar de la propia fábrica. Métodos importantes para configurar y darle instrucciones a cómo ha de leer el XML es el set ignoring comments, el set ignoring element content white space, el set namespace aware y set validating. Todos estos requieren de un booleano, siendo siempre al pasarle un true que te hará lo que te indica el método. Ignoring comments ignorará todos los comentarios que se pongan dentro del código. Element whitespace y namespace aware servirán para solucionar algunos problemas con los espacios en blanco. Y set validating será para los documentos antes de ser validados. Estos, por ejemplo, quitándole el ignoring comments, realmente no hace falta de momento utilizarlos, pero sí que está bien saber que están ahí. Lo importante va a ser que esta clase lo que nos va a servir va a ser para configurar cómo va a leer el documento el propio Document Builder. El Document Builder. Tenemos aquí el paquete que desciende de la misma que Document Builder Factory de Javax XML Parsers. Y lo que hace esta clase es utilizar el parser, que va a ser como una especie de puntero, para decir qué documento XML se va a utilizar. Si por ejemplo tenemos el XML en el escritorio, habrá que indicarle a través de este método habrá que indicarle la ruta del XML el cual vamos a utilizar. Esto siempre se puede meter al lado de la carpeta en la propia carpeta del proyecto y así será más fácil siempre acceder a él, ya que el programa se moverá junto con el archivo a la hora de modificarlo y editarlo. ¿Y cómo funciona el database? Simple. Inicializas el objeto creando una instancia de él y después utilizas el método parse para indicarle cuál es la ruta del XML que ha de seguir. Aparte de este método, también el Document Builder, que ya lo veremos o en el siguiente vídeo, depende de lo largo que se haga este, o dentro de poco, veremos cómo el Document Builder, puede iniciar un document. Que es básicamente con el parse, pero ya en código. Y al utilizar el parse, generará el propio documento, que va a ser la estructura en árbol
de todos los nodos que estaban en XML. Esto será el propio documento. El documento en sí mismo hereda de un paquete diferente, hereda del org w3c DOM. ¿Y por qué insisto mucho en los paquetes? Porque hay que tener cuidado, la API de Java, si se va a consultar, eh, os daréis cuenta de que hay dos documentos diferentes, habrá también después dos tipos de nodos diferentes. Eso es porque hay dos librerías que utilizan los mismos nombres a la hora de ejecutar esto. Entonces puede ser lioso. Es importante que el paquete esté bien. Si no, es probable que falle. En el momento que ya se genera el document, se genera todo el árbol, ya no hará falta ni el document builder ni el document builder factory. Por tanto, ya solamente trabajaremos con el propio document. Al principio, nada más iniciarlo con el document builder, el parser, que es como sería como una especie de puntero láser que apunta hacia el propio documento, ¿no? En el sentido de que selecciona con qué documento se va a trabajar, nada más inicializar el propio document, pasará a estar señalando a lo que es el propio documento, no a ninguno de los nodos de dentro, lo cual es muy importante porque cuando estemos trabajando con los diferentes nodos, si uno trata de decirle que te saque a todos los hijos, esto va a empezar, todos los nodos hijos, después lo veremos, em, va a dar problemas porque no estaremos en el primer nodo, sino estaremos directamente en el documento. Habrá que bajar a este nodo, al nodo principal, y después ir descendiendo según convenga por el programa. Y claro, a estas alturas, pues cualquiera puede dudar que ¿qué es un nodo? Realmente un nodo es uno de los elementos que conforman el XML y el propio XML identifica los nodos, o sea, para él todos son nodos. Tanto las propias etiquetas, que serían los nodos más genéricos, como espacios y texto en sí mismo. Esto es importante porque puede dar bastantes problemas a la hora de tratar de descender entre nodos. Y claro, teniendo en cuenta que son nodos, ¿cómo se diferencian? ¿Cuál es la mejor forma de diferenciar los tipos de nodos? Lo mejor es asignarlos según dos formas, sobre todo para empezar. Una, los nodos elementos, los cuales son aquellos que tienen una etiqueta de apertura y una de cierre. Y sirven para contener otros elementos, generalmente. Nunca, no tienen por qué estar llenos, no tienen por qué tener algo, pero sirven para eso. Y un ejemplo de ellos es el nodo libro, el cual tiene su etiqueta de apertura aquí y su etiqueta de cierre aquí. O, por ejemplo, fecha, que empieza aquí y termina aquí. Pero en cambio después están los nodos texto. Los nodos texto son, por ejemplo, este espacio que se genera entre libro y fecha. Ups. Este espacio que se genera entre libro y fecha lo considero un nodo porque lo interpreta como un nodo texto. ¿Qué pasaría si se tratase de acceder al primer hijo con uno de los métodos que tienen los nodos? Al primer hijo del libro tendremos un problema que sería que esto es un espacio en blanco. Entonces, si queremos tener nuestro XML bien estructurado, es probable que nos encontremos con estos problemas, aunque después hay una solución relativamente fácil para detectarlo y diferenciar entre los nodos elementos y los nodos de texto. Y después, el nodo de texto más genérico suele ser directamente texto entre las dos etiquetas de apertura y cierre de un nodo elemento. Si se trata de sacar, al menos de momento, no sabemos más, si estás ahora mismo, por ejemplo, en mitad del programa, en el nodo fecha, y tratas de sacar lo de dentro, has de tratarlo como que lo de dentro también es un nodo. Entonces, aunque después lo veremos, habrá que bajar al nodo de texto
y sacar el valor como tal.